Pues un gusto saludarlos de nueva cuenta en esta noche. Estamos casi en vísperas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente un informe, el informe de la mitad de su sexenio. En realidad, ya tiene un libro al respecto. Nosotros no lo hemos leído, que conste. Entonces, vamos a tratar de rápidamente presentar algunos de los aspectos más relevantes de este medio sexenio, en parte como preparativo para oír, escuchar la presentación del presidente. En mi opinión, y humildemente la comparto con Maquiavelo, no hay tarea más difícil en el ejercicio del poder político que cambiar la naturaleza de un régimen. Si es difícil cuando se hace mediante la revolución, en donde el poder se ejerce a fondo y se trata de limpiar el espacio ocupado por el antiguo régimen para iniciar el nuevo, es mucho más difícil, y yo diría que es casi imposible el llevar adelante un cambio cuando se hace por la vía pacífica. Esta vía es lenta, contradictoria y sobre todo supone enfrentar una enorme cantidad de obstáculos que el antiguo régimen mantiene, refuerza con una cantidad notable de recursos económicos, con apoyo de ciertas clases sociales, con dentro del gobierno, las propias organizaciones gubernamentales tienen mucho de antiguo. Entonces, hay que ver qué es lo que ha hecho y qué es lo que podrá hacer todavía Andrés Manuel en esto que resta del sexenio, la mitad. Así que ese es el tema. Pues yo creo que es muy interesante ver que tenemos un presidente que llega digamos, al término de su, digamos, ecuador de su mandato, al final de este tercer año, con una popularidad enorme. Sube 7 puntos respecto al año anterior y lo traemos en 62% de aprobación. Por tanto, creo que de esa realidad se desprenden dos líneas analíticas muy relevantes. Una, que no es Madero ni cosa que se le parezca. Estamos ante un presidente hiperpoderoso y en plenitud de sus capacidades. Y la segunda, que el tema de la revocación de mandato es algo que él quiere. El 62% está plenamente satisfecho con el presidente y por tanto abrir un expediente de revocación de mandato en una situación tan popular es contraproducente. Segundo, que la gente, a pesar de la situación digamos no favorable que ha tenido en materia económica, sigue confiando en el presidente, a pesar de los pesares, le sigue dando una digamos voto de confianza al presidente porque sigue creyendo, el presidente sigue teniendo la esperanza como un elemento fundamental que la economía y la seguridad de este país se van a arreglar. Veremos si efectivamente en los próximos 3 años hay posibilidad de enderezar ese barco, pero en términos amplios diría que el presidente consigue una proeza política y es ciertamente llegar al ecuador de su mandato en una posición que al mismo tiempo lo compromete a entregar más, porque pues finalmente ha tenido un Congreso que le ha aprobado todas las legislaciones que ha querido, todos los presupuestos que ha querido, vamos, ni una coma le han cambiado, ha tenido la cooperación de los gobernadores, alguna vez tuvo ahí sus, digamos, diferencias con el gobernador de Chihuahua, que ahora es ya un aliado del presidente de la República, me refiero al gobernador saliente, y por tanto es un presidente que lo ha tenido todo para gobernar y entregar resultados. La gente lo sigue queriendo y estoy seguro que el escrutinio se mantendrá en los próximos años. En pocas palabras, veo un presidente que llega con una enorme fuerza al ecuador de su mandato. John, ahondando en esto de las encuestas, sí es muy impresionante que llegue con el 63%, sobre todo si uno lee las encuestas completas, no nada más cuál es la aprobación que tiene el presidente de la República, sino las menciones, primeras menciones de los ciudadanos con respecto a cuáles son sus políticas aprobadas o reprobadas. Y las 3 primeras, como nos podemos imaginar todos, y quizá eso explique esta idea de malos resultados económicos, más pobreza, más desigualdad,
más desempleo, más violencia o igual violencia, cuando menos, los malos resultados con la enorme aprobación. Y es que las tres primeras menciones sobre el acuerdo con López Obrador se refieren al reparto se refieren al reparto de los programas sociales, en particular el de los adultos mayores. Y las tres peores a la inseguridad, al haber quitado becas y a los aspectos de salud. Pero eso es lo que explicaría lo que dice nuestro compañero Leonardo, la esperanza, que es la que nunca muere, aunque muchas veces, pues como con las mujeres golpeadas con violencia intrafamiliar, que esperan o esperamos las mujeres que pues, algún día cambie, y pues esa esperanza nunca llega. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que tiene aspectos, como cualquier gobierno, positivos y negativos. Yo entre los positivos mencionaría el hecho de que está acabando con la subcontratación, subió el salario mínimo, le quitó el subsidio a grandes los subsidios a grandes agricultores, ha mantenido las variables macroeconómicas, pero junto con ello tenemos pues muy pobres resultados en materia de corrupción, de impunidad, de violencia, de crecimiento, de pobreza. No se han cumplido prácticamente ninguna de las promesas con las que llegó el presidente a su gobierno. Y esto prepandemia, y bueno, tuvo la mala suerte, en efecto, de tener encima la pandemia. Pero en términos del ejercicio del poder, lo que yo veo es concentración del poder en las manos del presidente de la República y una gran destrucción institucional, por lo cual no me creo que ahora la democracia ya llegó, a diferencia de los sexenios anteriores, que también tenía todas las fallas que conocemos. Bueno, pues yo creo que si bien el presidente llega con un gran éxito como aceptación popular, como aceptación de la mayor parte de los opinantes en las encuestas, está llegando, como ya apuntaban algunos de ustedes, con una enorme cantidad de problemas que no solo no han sido resueltos, sino que se han acentuado, como los que ya mencionaba María Amparo, de la inseguridad, de la pobreza aumentando, y otros que tienen a mucha gente angustiada. Y también problemas en cuanto a la confrontación de instituciones públicas con el Ejecutivo, con el titular del presidente. Una de las más destacadas, me parece a mí, es la que está teniendo con el Banco de México. Y porque ha querido utilizar o ha planteado la utilización de recursos que vienen del exterior para el pago parcial de la deuda que México tiene. Y esto lo ha enfrentado en primer lugar con el vicegobernador Esquivel del Banco de México, que pues fue propuesto y fue llevado a esa vicegubernatura por el propio López Obrador, propuesto por él. Y hay allí una confrontación muy severa. Eso, pues, por tratarse de tal vez del organismo, junto con los electorales, más importante, pero yo creo que más importante que los electorales, la confrontación puede ser muy seria para el país. La otra cuestión que yo quisiera plantear es que está habiendo una cantidad de problemas que no solo no se han resuelto, sino que se han acentuado. Y esto no es visto por quienes reciben las grandes prestaciones, sino que ellos siguen apoyando a su presidente como aceptación muy amplia, pero tenemos enfrente un país escindido, un país escindido entre los que reciben prestaciones pues crecientes del gobierno y personas que viven de su trabajo, que pagan sus impuestos, que viven de sus empresas y que están teniendo una posición bastante confrontada
Lo que no nos permite decir que a mitad del camino el régimen esté cambiando, sino que se mantiene con sus mismos rasgos fundamentales desde que lo tomó el presidente López Obrador hasta el día de hoy. Bueno, creo que el hecho de que tenga ese 60 y tantos % es un hecho fundamental y definitivo. Yo no estoy muy de acuerdo en decir que unos reciben prestaciones y otros son los que trabajan, como dice Francisco José. Muchos de los que reciben prestaciones trabajaron mucho y siguen trabajando. Pero quizá una de las razones que explica el hecho de que pese a todo eso que ustedes han dicho se mantenga el apoyo es quizá el contraste con el pasado. Es en parte lo que Andrés Manuel ha hecho, pero sobre todo lo que hicieron antes. Esa etapa, los últimos años sobre todo, de una corrupción, pero galopante, dice María Amparo, es que la corrupción sigue. Claro, no es posible quitarla en tan poco tiempo. La parte quizá importante es que se ha detenido, por lo menos. El proceso iba, pero a una velocidad formidable. Eso es lo que destruyó el Estado que había creado la posrevolución. Sus grandes problemas están en la corrupción, por eso no es eficiente, por eso no fue eficiente, por eso no pudo detener al crimen organizado, perdió el control territorial y esa herencia que se tiene que ir quitando va a costar mucho trabajo y no va a haber un triunfo parcial. Ningún régimen desaparece por completo y aparece uno nuevo, ni en las revoluciones, menos aquí. Yeah. Pero insisto, y con esto concluyo, creo que es en parte el contraste en particular con Peña Nieto, que es la representación viva de lo que es el antiguo régimen. Yo creo que sí pesa mucho el contraste, pero creo que la esperanza sigue siendo la carta más importante del presidente. La idea de que a la gente le va a ir mejor con este presidente está muy presente en las encuestas. Y yo creo que sí nos ha dado, entre los logros que tiene, su lema ahora dice hechos y no palabras. Hechos, ¿cuáles son? Estabilidad macroeconómica, la tenemos. Lo que nos sigue debiendo es crecimiento al 6%. Dirá, la pandemia se nos cruzó y tiene razón, pero en materia de seguridad nos prometió abrazos y no balazos, y hay abrazos, bueno, abrazos con los que le simpatizan a él, pero los balazos siguen ahí, seguimos teniendo 3,000 muertos al mes, que se dice fácil, pero es el total de los muertos que tuvo Irlanda durante su conflicto, 3,000 muertos, aquí los tenemos al mes. Pero yo creo que el tema institucional no es tanto el banco, Paoli, sino la utilización de la fiscalía para propósitos políticos. El presidente dice, yo no le doy órdenes a Gertz Manero, ni él lo recibiría. Y yo digo, no le da órdenes. Ahora esta idea de que está persiguiendo a Ricardo Anaya, parte de la, digamos, desde la posición presidencial, utilizando la fiscalía, sería no una deformación ni una innovación en términos de régimen político, sino una regresión a los viejos tiempos de instrumentar la justicia para propósitos políticos. Estoy absolutamente de acuerdo en esto que dices, es el mismo uso y costumbre del pasado neoliberal, que se sigue utilizando la justicia de manera política y no veo ningún cambio, como no lo veo en muchas otras áreas. Si me preguntaran a mí cuál ha sido el peor error del presidente López Obrador, yo diría que es haber movido esa pieza que se llama Fuerzas Armadas del lugar que tenía y que fue garante de la estabilidad del sistema político mexicano y que hoy no sabemos dónde va a quedar. Cuando queramos regresar a los militares a sus funciones normales, yo no sé qué va a ocurrir con el flujo de dinero y de autoridad que está corriendo. Y la segunda es la ausencia absoluta de diálogo con todos aquellos que él define como adversarios, sean las mujeres, los medios, sean los médicos, sean los padres de los niños con cáncer, sea la CENTE en Chiapas, los que sea, ahí sí no hay diálogo, pero bueno, ya el próximo lunes tendremos la oportunidad de comentar el informe que nos dé. Espérenos un momento, regresamos.
Bueno, en el segundo bloque les planteo que revisemos los cambios que el presidente ha dispuesto en su gabinete. Hay que reconocer que en esta administración uno de los grandes cambios, digamos, de lo que eran los usos y costumbres de la comunicación, es que pues ya no hay tanta información de iniciados. El presidente te la va telegrafiando un mes antes. En julio, cuando estuvo en Tabasco, un reportero le preguntó, oiga, ¿y usted está considerando llevarse al gobernador de Tabasco al gabinete? E hizo la glosa de su amigo y dijo que sí, que muy pronto efectivamente podría ocurrir eso, y efectivamente ocurrió. Lo invita como secretario de Gobernación. Creo que hay tres temas a partir de esta decisión de llevar al gobernador de Tabasco al Palacio de Cobián, que vale la pena efectivamente considerar. Primero, el mismo relevo. Sale Olga Sánchez Cordero, que parece que no tiene, digamos, demasiado brillo en su gestión, entre otras cosas porque fue una Secretaría de Gobernación totalmente disminuida. Si algo ha cambiado en esta administración es que las funciones de seguridad que tenía la gobernación se le pasaron a la Secretaría de Seguridad, y las otras, durante la crisis que tuvimos con los Estados Unidos por los migrantes, fueron trasladadas a Secretaría de Relaciones Exteriores, concretamente el tema migratorio. Por cierto, hemos aceptado en los últimos días volver al programa de Permanece en México que nos propuso en su momento Donald Trump. Pero no me extiendo en ese asunto. Tuvimos una Secretaría de Gobernación prácticamente sin palancas, con un subsecretario, Alejandro Encinas, muy poderoso en la construcción del discurso gubernamental. Por tanto, a Sánchez Cordero no se le podía pedir mucho con las atribuciones que tenía. Ahora va al Senado de la República y vamos a ver si sirve como contrapunto del muy poderoso Ricardo Monreal, que en los últimos tiempos se le ha visto no solo como aspirante a la presidencia, sino como, digamos, un contrapeso en la lógica presidencial. Sabemos que en toda la discusión sobre la revocación del mandato, de la que ya hablábamos antes, pues no necesariamente se comparten los mismos puntos de vista. Vamos a ver cómo aterrizan eso, y bueno, pues a partir del nombramiento del nuevo secretario de Gobernación se abre, como dijo el presidente, también una nueva corcholata. Él es el destapador de corcholatas, y tenemos una alteración, digamos, en el juego, en los roles tradicionales de quienes aspiraban a ser su sucesor. Lo dejo ahí. Bueno, yo quisiera opinar que si bien hubo un cambio que se venía anunciando desde hace mucho de la doctora Sánchez Cordero, es un cambio que ha traído una serie de comentarios muy severos, en el sentido de que es difícil pensar que el nuevo titular de gobernación que ha sido nombrado, el exgobernador de Tabasco, vaya a tener la capacidad, que por supuesto no la tuvo doña Olga, para tener la relación, manejar la política interna con los gobernadores, con los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil, ya mencionó ONGs, y esto se ve muy difícil porque no hay oficio demostrado en el gobernador, que es gobernador de Tabasco, para mostrar que puede ocupar esa silla y puede realizar las funciones que tiene asignadas por ley y que le asigna el presidente. Además, la política interior, además, pues ha sido manejada completamente, en su totalidad prácticamente, por el propio presidente de la República, a lo cual tiene cierto derecho, como manejar cualquier otra área del Ejecutivo, pero siempre se ha dejado a los titulares, sobre todo de política interior, tener una serie de iniciativas, de actividades que le den su propia personalidad y que le den su propia capacidad para proponer cuestiones al presidente y que el presidente sea el que las asuma. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Reyes Heroles, cuando vino el gobierno de López Portillo, la principal aportación para la reforma político-electoral que hubo entonces vino de Reyes Heroles. Era un secretario muy respetado que acabó saliendo del gabinete, como ahora Sánchez Cordero. Pero creo que en este caso hay pues un ocultamiento de las tareas que tiene que realizar, en virtud de que este ocultamiento lo hace la constante intervención y definición directamente con los gobernadores, con los partidos, etcétera, que hace el presidente de
¿Ya nos está escuchando? Esto es lo que yo quisiera comentar. Muy bien. Bueno, tomo la palabra, compañeros. Antes de analizar el perfil del nuevo secretario de Gobernación, me gustaría decir que en este gabinete ha habido un gran desorden, como dice Leonardo Curcio, pues es una Secretaría de Gobernación muy disminuida, la que se le quitó, vaya, desde Protección Civil hasta Migración, pasando, en fin, se quedó prácticamente, como dices tú, sin instrumentos, Leonardo. Pero ha habido un desorden porque ahora resulta que pues Relaciones toma migración y toma medicinas y el Ejército toma otras. O sea, nada es como era, no digo en el régimen neoliberal, sino pues desde que se hizo el sistema político y se hizo una estructura de gabinete. Y hemos tenido cambios en las dos carteras más importantes, ahora Olga Sánchez Cordero, pero ya vamos por el tercer secretario de Hacienda. Sí. Haciendo el perfil del nuevo secretario de Gobernación, a mí me gustaría decir que están pues hermanados no solamente por el paisanazgo, porque los dos son tabasqueños, sino porque en ambos casos vemos en el ejercicio del poder una concentración del ejercicio mismo del poder y porque tuvieron una misma situación en términos de dominancia de su partido al interior, en un caso el Congreso local, aquí en el Congreso federal. Y no se nos olvide que el hoy secretario de Gobernación pues pasó leyes con su mayoría, como la famosa ley Garrote, que impedía las manifestaciones, o como fue también el cortar a la mitad la representación proporcional, que quiere también el presidente López Obrador, ha manifestado esa idea. Así que cuando menos que están en la misma línea de ejercicio del poder, sí, vamos a ver si funciona como dialogante con las demás secretarías y sobre todo con los gobernadores y con el Congreso. Bueno, a mí no me llama la atención que la Secretaría de Gobernación cambie. Han cambiado muchas cosas y van a seguir cambiando. Antiguamente esa secretaría se consideraba la antesala para la presidencia, con sus excepciones, pero durante mucho tiempo fue eso. Ya estaba la rutina. Esa rutina se rompió. Estoy de acuerdo con Francisco José. Quien lleva la política con los estados y la gran política es el presidente, y en buena medida lo hace público y nos lo dice en las mañaneras. Antes la Secretaría de Gobernación con Gutiérrez Barrios y el Ministerio y la Policía, la Federal de Seguridad, etcétera, eso ya quedó en el pasado. Esa Secretaría tiene ahora un paquetote, si hacemos caso de la parte anunciada en el pasado, un paquete enorme. Es el problema de los desaparecidos. Y los desaparecidos es un indicador de un fracaso del Estado. Ahí sí que hay un Estado fallido, y eso lo heredó. El esfuerzo por limpiar esta parte de las desapariciones cae ahora en Gobernación. Encinas tiene ya ese encargo. Bueno, ahora viene un secretario, vamos a ver cómo se las arreglan. Pero la secretaría ahora ya no es de control político, ya no es de cuál es la relación con los estados y con los gobernadores, etcétera. Ahora es algo muy fundamental, esta parte que se le fue al Estado de sus características principales, centrales. Hobbes vuelve a salir aquí. La seguridad de los ciudadanos, su seguridad física, eso desapareció. Y la parte de encontrar a los desaparecidos, que no se van a encontrar a muchos de ellos, pero que se tiene que hacer el esfuerzo al máximo, es ahora una tarea en donde los ojos, no solamente de los mexicanos, sino del mundo, están puestos en esa parte tan negativa del Estado mexicano,
Vaya que si le llega paquete a la Secretaría de Gobernación. Y lo tiene efectivamente. El tema es si el presidente, fiel a su filosofía esta de no es el encargo, es el encargo, no el cargo, le da efectivamente los recursos necesarios para que haga eso, ¿no? Tienes Encinas, tienes Comar, que también lleva el tema de los refugiados, y tienes 50 y tantos funcionarios para atender todo ese expediente. Es decir, no solamente decir que es importante, sino darle los instrumentos. Y hasta ahora los instrumentos han ido mucho más, como decía María Amparo, al ámbito militar, los presupuestales, las capacidades. Es una Guardia Nacional que anda en torno a los 100,000 integrantes y parte del acento está ahí. Yo lo que veo es que el secretario de Gobernación llega con una enorme cercanía con el presidente. Yo, como decía hace un rato, los usos y costumbres del poder me los tomo en serio y el presidente nos telegrafió que venía y hace unos meses nos dijo, viene un cambio generacional. El relevo generacional viene en la sucesión y es natural encartar a un hombre tan cercano que es unos 10, 12 años menor que el presidente en el juego sucesorio. Eso es lo que más se altera. Desde el punto de vista de lo que son las capacidades, pues tienes un Encinas que no se va a mover y tienes un presidente que seguirá funcionando como el gran instrumentador de la política. Vamos, el acuerdo con el PRI que ahora se materializó en el tema de la Junta de Coordinación Política, concédamelo, el presidente nos lo dijo hace creo que mes y medio. Digo, el acuerdo va a ser con el PRI y vamos a pactar las reformas constitucionales con ellos. Por tanto, yo sí me tomo en serio lo que dicen las mañaneras, a diferencia de muchos de mis colegas, y por tanto, parte de lo que dijo del juego sucesorio, bueno, pues incluyo a Adán Augusto ahora con enorme seriedad. Y digo, estaba demasiado abierto lo de Claudia, que no lo esconde el presidente, y lo de Marcelo, el resto como que no contaban demasiado, aunque Rocío Nale se ilusionara, no se le tomó muy en serio digamos, como un aspirante a la presidencia. Pero creo que ahora con un tabasqueño regresando al Palacio de Cobián, yo creo que sí se altera seriamente ese juego. Pero yo quisiera decir que una parte de la política interior muy importante la está conduciendo una fuerza del Estado que es tal vez la más poderosa en términos físicos, que es el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas. Decía en algún programa anterior, Lorenzo, que los ejércitos se hacen para proteger la soberanía, para cuidar al país de agresiones extranjeras. Bueno, pues ahora nuestro ejército está dedicado a puertos, a cuestiones, a contener la migración a través de la Guardia Nacional, claro, copa casi toda la Guardia Nacional y se encarga de construir una enorme cantidad de cosas, bancos, aeropuertos, puertos, etcétera, las Fuerzas Armadas, que son la política interior misma, que son parte de la política interior misma. Entonces, estamos en un cambalacheo bastante severo de las funciones entregadas al ejército cuando son de política interior. Pues ahí tenemos, creo que, un gabinete débil, un presidente muy fuerte. Nos vamos al próximo bloque, regresamos en un par de minutos. Bueno, pues en este bloque vamos a un tema, digamos, local. Es la capital de la República, la Ciudad de México, y pues hoy experimenta, desde 97, ustedes saben, es gobernada por el PRD y después por Morena, y ahora en las elecciones intermedias, las del 2021, pues sufre una gran derrota Morena y 9 alcaldías de 16 pasan a formar parte de lo que hoy es la oposición. Y Morena se queda únicamente con 7, pero tiene en efecto a la jefa de gobierno que es de ese partido. Pues bien, hoy van a empezar a sufrir los alcaldes lo mismo que sufren los los presidentes municipales en los estados de la República, porque eso de que en México hay federalismo, pues es una más de las ficciones en las que vive este país. Y de la misma manera que los gobernadores tienen el control, sobre todo a través del presupuesto, sobre los presidentes municipales, pues lo mismo va a ocurrir ahora aquí en la capital. Lía Limón se ha convertido como en el vocero o en la líder más visible de estas 9 alcaldías que comienzan a reclamar pues las 3 cosas que son obvio. Primero, que el gobierno central les quiere imponer a unos superdelegados
que no son electos. El segundo punto es que el presupuesto de seguridad no van a poder ejercerlo, desde luego, junto con el resto del presupuesto, porque va a depender de la Asamblea. Y finalmente, pues les dejan unas haciendas locales francamente quebradas. 0 pesos, dice Lía Limón, en la alcaldía. Hoy en una manifestación, pues tuvimos un evento muy lamentable, que fue pues la entrada de granaderos, como dijo Lía Limón en términos sarcásticos. Yo creí que ya no había granaderos, porque así nos los dijo la jefa de gobierno, que ya no había granaderos en esta ciudad y mucho menos para evitar las manifestaciones, y pues resulta que pues sí le dieron un golpe, una nariz sangrante. Será una cosa, pues yo no diría menor. Si le hubiera pasado a alguien de Morena en otro sexenio, habríamos hecho un gran escándalo. Pero la problemática ahí está: 9 gobernadores con una jefa de gobierno muy poderosa, con el respaldo del presidente y sin ninguna cultura de localismo, digamos, o de municipalismo. Ahí les dejo el tema a mis compañeros. Es muy interesante, digo, yo creo que hay que contextualizar las cosas en el plano político. Quien pide la intervención de la fuerza pública es la presidenta del Congreso de la Asamblea de la Capital, que es panista, porque temían que iba a venir una manifestación. Hasta ahí es cierto, seguimos teniendo los mismos resortes del antiguo régimen. Bueno, aquí en la capital es el mismo régimen, de que la policía te bloquea efectivamente, en este caso la Asamblea o el Congreso de la Ciudad de México, y finalmente vienen los alcaldes que han venido pidiendo audiencia a Claudia Sheinbaum y se les ha negado, y efectivamente una de ellas, como tú dices, Lía Limón, aparece ensangrentada. El poder de una foto es enorme en política y el presidente lo sabe. Su foto descalabrado tomando los pozos en Tabasco le dio la vuelta al mundo, y por supuesto, no digo que Lía Limón vaya a ser López Obrador, pero es una foto que siempre es efectista y es llamativa. Llamo su atención sobre un punto. Tengo la impresión de que a la jefa de gobierno le faltan reflejos. Sigo sin entender por qué razón no ha recibido a los alcaldes electos. Mira que se lo han pedido en activa, pasiva y media. Hoy ya dio su brazo a torcer y dice: en los próximos días los empezaré a recibir. Y enumero 3 elementos que comparto con ustedes brevemente. 1, la siento como falta de reflejos. O sea, el hecho de que el presidente le haya mostrado tanto afecto te pone como a cualquiera que entre en primera línea en la sucesión de: a partir de ahora tírenle porque es la primera. Segunda, que el presidente le teledirija el tema más importante de su administración, que es la línea 12 del metro. Aprovecho para recordar que no han cumplido, que la investigación de los noruegos sigue sin entregarse. Y hay un acuerdo entre el presidente y el magnate más importante de este país, por aquello de la separación del poder político y económico, para atender los costos de la línea 12, pero no ha habido ni responsables ni investigación. Para mí eso es una falta de reflejos enorme de la jefa de gobierno, que lo que es, digamos, su prioridad lo está resolviendo el presidente y ella no da respuestas. Y la otra, pues esta idea de que finalmente no escucharon constructivamente el veredicto de las urnas y siguen con la idea de que las clases medias infames no han entendido el proyecto de transformación. Pues yo creo que una gobernante democrática debe oír lo que se dice en la calle. Y termino con esto: lo primero que tendrías que hacer es abrir una línea de diálogo con quienes serán alcaldes electos. Ahora, pues Lía Limón está aprovechando esto al máximo, diciendo: a ver, no solamente no nos escuchan, sino que nos reprimen. Y ese, pues, es el juego de la política. Creo que en efecto la parte sustantiva es la falta de diálogo, el no escucharlos. Estuvo mal y tiene que haber un cambio. Los alcaldes van a estar muy engallados, están realmente en una actitud de ofensiva política, y es donde pueden hacerlo, en la Ciudad de México. Creo que exageran a la hora de decir: dijeron que no había granaderos y sí lo hay. Se nota que la señora Limón o muchos de ellos no conocieron a los granaderos. A lo mejor es porque son jóvenes, pero si alguien recuerda a los granaderos, al cuerpo de granaderos, ellos, lo que pasó en esta mañana es sí una herida en la nariz. No queda claro que haya sido un golpe. Dijeron es con el escudo. Los granaderos usaban garrotes y yo sí los vi en los años 60. Garrotazo dado iba a la cabeza y si era posible lo tiraban. Los granaderos eran una fuerza
muy brutal. En todas las manifestaciones que ha habido, hace 2 semanas vi una manifestación en Reforma de feministas, todas cubiertas con cosas negras, capuchas, etcétera, y sí había una gran concentración de policías, pero iban con mucha discreción atrás y a los lados, hasta con extinguidores, porque sabían que podían andar queriendo quemar algo, pero no era una agresión. Entonces, bueno, no me extraña que se dimensionen así las cosas y como dices, tiene una fotografía muchísimo impacto. Entonces, aquí el problema es que se debió de haber abierto el diálogo con los alcaldes para no dejarles a ellos ahora el discurso de que no nos reciben y nos golpean, esta es una dictadura. Bueno, a ver si vamos aprendiendo todos a que no hay ningún sentido en cerrar las vías de diálogo, que va a ser áspero, sí va a ser áspero, pero bueno, pues así es la política ahora en México, en particular en la Ciudad de México. Bueno, no solo va a ser áspero por este evento, que algunos pueden pensar como incidental, yo entre ellos, porque efectivamente la violencia que se desarrolló fue mínima, pero lo que yo estoy viendo en este evento que ocurrió entre los alcaldes electos de la Ciudad de México con el gobierno de la Ciudad de México, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es un anuncio de un conjunto de confrontaciones que va a haber a lo largo de los próximos años en función de la sucesión presidencial, para decirlo muy rápidamente, confrontaciones que no van a ser solo de grupos de la sociedad civil o de autoridades de oposición con las autoridades que están en el poder central, el federal, sino que va a ser entre los mismos miembros del partido pues, oficial o el partido mayor que hay en México, sí, porque se van a confrontar para ver quién es el candidato o la candidata presidencial. Pero por otro lado, vamos a ver cómo hay una serie de confrontaciones, por ejemplo, de género. En la Cámara de Diputados se ha logrado por primera vez en la historia que haya la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Nada más que cuando vemos las posiciones de poder, las posiciones de fuerza que hay en las comisiones, en los distintos órganos de la Cámara de Diputados, que yo conozco un poco, vamos a encontrar que las mujeres no ocupan ninguna posición importante. Es curioso, ¿no? Tienen la mitad de la Cámara, pero no están. Es decir, es un paliativo al antifeminismo el que está viendo, como el que se usó antes de otra manera mucho más absurda y grotesca, como el de las Juanitas, ¿verdad? Sí, está la mitad de las candidatas, pero van de suplentes. Bueno, era una manera de dejarlas abajo. Bueno, ahora están encontrando otras formas. Y yo creo que este tipo de conflictos que se dan en la Ciudad de México y que se van a dar también en las otras 2 grandes conurbaciones, que es donde la oposición avanzó durante las últimas elecciones de junio pasado. Tanto en Guadalajara, en la zona conurbada con la ciudad de Guadalajara, como en la de Nuevo León. Y allí vamos a ver que este segundo trienio, este trienio de la definición de dónde queda el poder federal, en la presidencia de la República me refiero, pues va a ser muy severo en confrontaciones, lo cual no anuncia nada bueno ni para la economía, ni para la seguridad, ni para la reducción de la pobreza. Qué bueno que mencionas, Francisco José, los tres estados, porque los 3 pertenecen a partidos distintos, cuando menos en la gubernatura, en la titularidad, ¿no? Uno es MC, el otro es Morena y el otro es PRI. Entonces, ahora, el acto puede ser incidental y yo de ninguna manera pienso que vivamos en una dictadura ni en México, ni mucho menos en la Ciudad de México, pero el acto podrá ser incidental, sin embargo, sí refleja problemas estructurales muy reales. El primero, ya lo decía
Leonardo, es que no hay diálogo. La segunda es que no se han dado cuenta que ya no son mayoría. Y la tercera es el gran centralismo. Entonces, sí es de remarcar que no tendrán ya Lorenzo garrotes, ni los darán. Tienen escudos, antes de los garrotes tenían armas, las cosas van evolucionando, pero sí hay una cuestión selectiva de que sí se contiene o se le impide la manifestación a ciertos grupos y no a otros, como vamos a ver ahora que entremos también a nuestro último tema, pero vamos a una pausa y volvemos. Bien, vamos a tratar por último el día de hoy el tema del regreso presencial a clase, fundamentalmente presencial, porque el presidente de la República y la Secretaría de Educación Pública han dicho que esto es un asunto voluntario, no es un regreso forzado, es un regreso que los padres, los alumnos, los estudiantes tienen que decidir y dialogando con las autoridades y con sus maestros, pero se ha autorizado que sean procesos mixtos de regreso, es decir, no totalmente presenciales, sino que una serie de escuelas públicas y privadas van a poder plantear su propia estrategia de regreso. Es muy importante el tema, a pesar de que ha venido siendo tratado en otros primeros planos y en muchos otros foros, porque después de 17 meses de estar cerrados en la pandemia y teniendo pues la educación en línea, ahora tenemos 25 millones de jóvenes y niños que van a la escuela presencialmente en una gran proporción de estos 25 millones y 2 millones de maestros. Hay varios problemas que han estado llevando a una cierta resistencia de las familias para que se haga la presencia de los estudiantes. Las instalaciones escolares no están bien dotadas, no están limpias, no están esperando con las medidas de seguridad sanitaria que debe esperarse a los estudiantes. Muchas escuelas están en muy malos estados. Pero el principal problema es que todavía no llega la vacunación a la mayor parte de estos 25 millones de jóvenes y niños que están yendo a la escuela. Y entonces, pues se presume que puede haber un contagio en un momento en que la tercera ola, la ola de la pandemia llamada 3, la letra D, pues que es la más severa, la más agresiva, la que produce más contagios cotidianamente, es la que está teniendo que resguardarse la población que acude a la escuela. Y esto es algo que no está resuelto. Me pareció muy interesante el artículo que hizo Lorenzo Meyer en el Universal el domingo pasado, porque hace un recuento muy interesante de cómo están los regresos a clase en diversos países, pero en muchos de ellos ya la vacunación, por cierto, no en Inglaterra, pero sí en Italia, decía Lorenzo muy bien, la vacunación de los niños y de los jóvenes ya sí ha avanzado mucho. En nuestro país ha avanzado muy poco. Y entonces, de estos 25 millones, yo creo que 20 no han sido vacunados. Todavía no han alcanzado, y me refiero a los que han sido vacunados, que ya son entre los 18 y los 29 años que ya empezaron a vacunarse. Yo también les recomiendo el artículo de Lorenzo porque nos pone en una perspectiva comparada, pero difiero, Paoli, en el sentido de que creo que no es el caso de que una gran proporción, Paoli, de los 25 millones y sus correspondientes maestros vayan a regresar a clase. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ha dicho que el 90% estarán regresando. Yo me permito dudar porque he revisado cuáles han sido las políticas en cada estado y pues no veo la manera de alcanzar pues ya no digas los 25 millones, ni siquiera 15 millones de regreso a clase presencial. Y con los problemas que ya mencionaste, a los cuales habría que agregarle que pues una importante disidencia de los maestros, como son los de Chiapas,
no quieren regresar a clases y que están aprovechando, como se hace en política, lo decíamos en el bloque pasado, están aprovechando esta situación para poder llevar agua a su molino, queriendo pues conseguir otras demandas, además de no regresar a clases, como pagos atrasados, en fin, como muchas cosas. Yo lo que me pregunto es por qué el presidente se permite decir que son unos 40 los que pararon su camioneta, cuando han tenido los mismos de la CENTE, con 20 personas han tenido parados más de 3 meses, 90 días, vías ferroviarias, y ahí sí se valía, no se pedía el diálogo, no nada, ¿sí? Y se dejaban allí, y ahora pues se les permite este tipo de conductas a la CENTE con los correspondientes adjetivos que se llevó la coordinadora por parte del presidente y cero diálogo. Yo creo que el retorno a clases plantea, digamos, problemas administrativos, también problemas sociológicos. Hay que analizar qué tipo de sociedad tenemos, que ha vandalizado las escuelas en todo este periodo, pero no me extiendo en el asunto. Creo que un enorme esfuerzo que debería hacer el gobierno mexicano, y los que vienen, es invertir en infraestructura escolar. Nos merecemos, y particularmente las clases menos favorecidas, tener las mejores escuelas, las mejores instalaciones. Sigue uno visitando las primarias cardenistas y las secundarias de otra época y se pregunta, ¿y qué ha pasado en los últimos años que no se construyen grandes escuelas e infraestructura para darles educación de calidad a los niños? Pero ese tema lo dejo como aspiración. Claro que hay consenso en que hay que regresar a clases, lo dijo el UNICEF, yo creo que lo argumentó bien el gobierno, incluso Alejandro Encinas dio datos de la crisis psicológica que plantea el estar fuera de clases. Claro, los medios de comunicación apoyaron. Lo que sigue siendo el dato político más importante es que la CENTE ha dicho que en 4 entidades federativas, incluida la capital, ellos tienen, este gobierno encontró esto que llaman la horma de su zapato. Ellos tienen una encuesta según la cual 89% de los padres dicen que no ven condiciones para regresar. Por supuesto, la encuesta no la ha visto nadie más que ellos y han hecho una digamos, actitud. El caso de Chiapas, que ya comentabas, María Amparo, es claramente un reflejo de una presión directa. Claro, uno dice, oiga, qué novedad, pues la CENTE ha sido efectivamente su estrategia. Decía Delfina, nos sorprendemos que un presidente, y tiene toda la razón la secretaria, un presidente que les ha dado todo. La contrarreforma educativa fue no solamente a pie juntillas lo que le pidió la CENTE, le sitiaron el Congreso, pregúntenle a Mario Delgado, para que les firmara en qué condiciones se hacía la reforma educativa, y a pesar de eso lo bloquearon. Tiene toda la razón en enojarse el jefe del Estado y decir, oiga, ustedes eran mis aliados y ahora me tratan como si yo fuera un enemigo político. Claro, cuesta mucho decir que la CENTE es conservadora, neoliberal, o que está bloqueando su proyecto, pero hoy por hoy, el tema central del retorno a clases es este desafío político de ese grupo. El sindicato acompaña al gobierno de la República, o sea, el CENTE, y pues vamos a ver en los balances que se hagan mañana si efectivamente tuvieron o no convocatoria. Creo que el balance se debería de hacer dentro de 1 o 2 semanas. Todavía es muy rápido para hacerlo. Hay un punto que todos deberíamos de tener en cuenta. El hecho de que la escuela no solamente sirve para la educación formal, para enseñarles matemáticas y lengua y geografía, etcétera. La escuela es un mundo un poco más complejo e incluso yo diría más agresivo, no en todos los casos, que el que se tiene en la casa. Es un ensayo para que los niños vayan viendo las complejidades del mundo exterior y para que vayan armando sus relaciones más allá de la familia. Ahí hay un tipo de educación que no está en el currículum, pero que es tan importante para el desarrollo posterior. Es un ensayo de ellos, de los más pequeños y los que son apenas adolescentes, para enfrentar el mundo externo. Y vaya que si en las escuelas se enfrentan muchos problemas que no están presentes en casa. Esa otra educación también estaba faltando. Ahora, que hay un riesgo, ni vuelta de hoja. En cualquier parte del mundo hay un riesgo por esta decisión. UNESCO y la UNICEF dicen, pero es más el costo que se tiene a futuro que el riesgo de ahora. Bueno,
Bueno, yo creo que efectivamente, a lo mejor tienes razón, María Amparo, no lo quisiera discutir porque son pues consideraciones que estamos teniendo sobre una posibilidad. Lo de si son 15 o 25 millones no es lo importante es que también se pueden conducir las clases, no solo presenciales, sino mixtas, que con una cuestión tan poco planeada, con tan pocos recursos pedagógicos, didácticos, para poderlo llevar bien. Porque si bien en muchos países, en la mayor parte de los países, se está regresando a clases presenciales en gran medida, en esos países, en muchos de ellos, sí se tienen estos recursos, estas previsiones sanitarias, esta manera de conducir las cosas, pudiendo alternar lo presencial con lo que se da en línea, y esto no lo estamos teniendo muy claramente en México. Yo no sé si va a ser el 60%, 15 millones, decía María Amparo, probablemente, o el 70 o el que sea. Lo que sí me da la impresión es que va a ser una cantidad muy importante de gente sin las guardas que se requieren para tener una buena educación en las aulas. Creo que tienes razón, Pauli, no importa cuánto, sino cómo van a regresar y ojalá lo hagan en las mejores condiciones. Con estas reflexiones nos vamos de Primer Plano y lo esperamos aquí el próximo lunes.